Jóvenes alumnos, bienvenidos a tercer grado de español. Soy el maestro Ubaldo Alcalá Ríos. Ya revisé el diagnóstico de ustedes. Revisé de que hay alumnos que no saben leer las instrucciones. Revisé también de que hay alumnos, sus letras, sus grafías se confunden demasiado. También revisé de que existen problemas con los verbos conjugados, la temporalidad de los verbos. Ese es un diagnóstico. Eso me sirve para que yo les tome en cuenta en los temas, cómo poder agregar esos temas que ustedes tienen dificultad, y en los temas que nosotros abordemos, ahí lo vamos a ir practicando. Vamos a iniciar con nuestra asignatura de Español 3. Bloque 1, ámbito literatura. Ustedes saben que la materia se divide por ámbitos. Por ámbito literatura, ámbito estudio, ámbito participación social y actividades permanentes. Nosotros vamos a iniciar con ámbito literatura. Nos dice que el ámbito literatura, su tipo de texto es descriptivo. O sea, ver las características del objeto o sentimientos. Nuestro primer tema es práctica social del lenguaje. Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario. Acá nos está diciendo manifestaciones poéticas. Poéticas. O sea, estamos hablando de poesía. Pero cuando hablamos de poesía, nos viene acá algunas confusiones entre poema y poesía. Algunos autores nos dicen que son lo mismo. Hay autores como José Emilio Pacheco, nos dice que es diferente, que el poema es el escrito, y la poesía es la interpretación, nos dice José Emilio Pacheco. Y ustedes se van a dar cuenta, si hoy les digo que el poema es el escrito y la poesía es la interpretación, y al rato ustedes, cuando vayan a una librería, a un vendedor ambulante de libros por ahí, les esté vendiendo 100 poesías selectas, me van a decir, profe, pero en ese libro dice poesías selectas. Esa es la confusión que nos plantean esos autores. Bien, hablemos de movimientos poéticos. Existen o han existido varios movimientos poéticos. La poesía barroca, sobre todo en España, principio del siglo XVII. Algunos le llamaron siglo de oro, porque surgieron los grandes genios españoles. Pero yo hago referencia en poesía, España. Luis de Góngora y Argote, un sacerdote, uno de los grandes representantes de la poesía barroca española. Luis de Góngora y Argote, con su culteranismo, gongorismo, esa es una escuela que él construye en cuestión literaria. Y el otro, Francisco de Quevedo y Villegas, y su escuela del conceptismo, donde le daba importancia al contenido, no a la forma, no como Luis de Góngora y Argote, que le daba importancia a la palabra, a la forma, no al contenido. México no se queda atrás. Ustedes recuerdan que en la etapa del virreinato surge una mujer inteligente en nuestro país, que en ese entonces no se le daba la oportunidad de que la mujer tuviera una superación. Estoy hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. Las mujeres no tenían derecho a la superación, derecho a ir a las universidades. Y esta fue Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, a pesar de vivir con los virreyes como damas de compañía, Sor Juana le copia ideas a Quevedo, pertenece a la escuela de Quevedo. De tal forma que Sor Juana construye sus mentados sonetos.
composiciones literarias de 14 versos, de 4 estrofas, 4, 4, 3, 3. Pero también trabaja con sus metáforas, trabaja con sus hipérbatos. Las metáforas que hacía Góngora, esas metáforas complicadas, se supone que él era culto. Y sus trabajos eran para grandes pensadores, para los de arriba, les decían unos. Trabajó sus hipérbatos, que es la alteración del orden lógico de la oración. Esto es pura teoría, ¿eh? Después nos pasamos a la poesía romántica. La poesía romántica en Europa, en América, en el siglo XIX. ¿Qué querían los románticos? ¿Qué eran los ideales de los románticos? La libertad. Le daban importancia a los sentimientos, a la imaginación, al sueño. Los elementos subjetivos del ser humano, lo que no se observa, a eso le daban importancia. Los románticos, uno de los grandes en España fue Gustavo Adolfo Bécquer, con su colección de poemas, sus rimas en poemas, que eran poemas cortas. Pero México tampoco se queda atrás. Nuestro país, una de las máximas figuras del romanticismo mexicano fue Manuel Acuña. Quizás ustedes por ahí han leído el poema Nocturno a Rosario, donde él transporta su sentimiento en un escrito con ese poema, donde él refleja todo su sentir por esa hermosa mujer que estaba comprometida y que no le da la oportunidad de un encuentro. Rosario de la Peña. Dos grandes escritores románticos. ¿Hay más? Bien. En cuestión de la poesía modernista, que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina. Estos movimientos poéticos surgieron en el continente europeo. Y viene en América Latina, aparece un grupo de poetas que ¿qué quería? Los bellos efectos de los sonidos en sus versos, con descendencia también francesa, ¿por qué no decirlo? Hablaba de los palacios suntuosos, palacios hermosos, jardines hermosos, le llamaban ellos jardines versallescos. Surgen los precursores del modernismo, o sea, los iniciadores del modernismo, que no fueron los importantes. Manuel Gutiérrez Nájera, México, uno de los grandes poemas de Nájera, La Duquesa del Duque Jo. José Martí, Cuba. Quizás ustedes recuerdan el poema La Niña de Guatemala, la que se murió de amor. José Asunción Silva, Colombia. José Asunción Silva con su Nocturno a Elvira. Él arma un Nocturno a Elvira, que él es Nocturno a Rosario. Nocturno a Elvira es un poema póstumo, donde habla de la muerte de su hermana. Y la etapa del apogeo. ¿En qué consiste la etapa del apogeo? Es la parte más importante, más sobresaliente del modernismo, con la figura de Rubén Darío, un nicaragüense, que no fue su verdadero nombre. Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, pero él retoma el apellido de su abuelo, los Daríos. Él fue la máxima figura del modernismo. Después aparece la etapa de la crisis, la etapa de la decadencia. Y en la etapa de la crisis aparece Enrique González Martínez, México. Él escribe un poema que se llama Tuércele el cuello al cisne. ¿Por qué el cisne? Porque se supone que el cisne, el pavo real, eran los símbolos del movimiento poético. Y ahí Enrique González Martínez le hace una crítica al cisne. La otra que aparece en la crisis es Gabriela Mistral.
la gran maestra chilena, Gabriela Mistral. Aparecen otros autores como Juan de Ibarbauro, Amado Nervo y más poetas. Bueno, a grosso modo ese es el modernismo. Después nos pasamos a la poesía vanguardista. En la poesía vanguardista surge a principios del siglo XX. Fue una revolución ideológica. ¿Por qué les digo que fue una revolución ideológica? Porque ellos pertenecieron a una escuela. La escuela se llamaba vanguardista. Esta escuela tuvo grupos y un grupo fue el cubismo. Este grupo del cubismo quería que se perdiera la forma de las poesías, que las poesías dibujaran las ideas. Si la poesía hablaba de un árbol, tenía que agarrar la forma del árbol. Esos son los mentados caligramas, que posiblemente en primer grado ustedes lo vieron. Otro grupo, el dadaísmo. ¿Qué quería el dadaísmo? Acabar con los sentimientos. Ustedes saben que para armar un poema, como los románticos o demás, partían de los sentimientos. Y ellos decían, no, dejemos los sentimientos a un lado. Por eso proponían que tomáramos un periódico, que tomáramos una tijera, que recortáramos palabras, artículos, adjetivos, los metiéramos en una bolsa y después sacar palabras por palabras, y lo que quedara ahí, eso fuera poesía. Entonces los sentimientos se terminaban. El otro grupo, el futurismo. ¿Qué quería el futurismo? Quería destruir con todo lo pasado. Querían practicar la misoginia. ¿Y qué es la misoginia? El odio a la mujer. ¿Por qué el odio a la mujer? Porque la mujer fue un elemento de inspiración también de los románticos. A grosso modo, aquí tenemos los 4 movimientos poéticos. Pero, ahora, ¿qué es lo que quieren ustedes? Este es un panorama general de los movimientos poéticos. Y les invito ahora que en sus libros, para los del turno matutino, en su libro que les entregaron, revisen el proyecto que inicia en la página 35 y termina en la página 46. Revisen nada más. Y los del turno mixto, revisen el proyecto que inicia en su libro de la página 36 a la página 55. Eso es la invitación. Y esto, grábenlo en su cuaderno como parte de sus apuntes.